buenos días, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos todos a escuchar la palabra del Señor. Y les deseo las más ricas y profundas bendiciones de parte de Dios para todos sus hijos que hoy se congregan desde sus hogares para estar en la presencia de Dios y recibir el alimento espiritual que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Quisiera que me acompañaran rápidamente en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, los versículos desde el 1 hasta el 4. San Lucas capítulo 11, del 1 al 4. Vamos a estar comenzando hablando de la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que el Señor añada bendición a esta palabra que hemos leído. Y confiamos en que el Espíritu Santo nos la pueda abrir para poder entender lo que Él quiere que sepamos en esta hora. Voy a ir al autor de ella. Padre nuestro y Dios amado, nuestro Dios y Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu gracia nos permite nuevamente congregarnos en torno a tu palabra, manifestando con nuestra disposición que tú eres lo más importante en nuestras vidas. Tú eres, Señor amado, el centro de nuestras vidas y necesitamos de ti. De ti proviene la vida, vida eterna, vida en abundancia. Padre Celestial, necesitamos que tu vida siga derramándose sobre nosotros. Mientras escuchamos tu palabra en esta mañana, no importa dónde pueda estar el oyente, te pido que escuches sus oraciones, atiendas a sus requerimientos y a sus peticiones, y sobre todas las cosas, ayúdanos a mantenernos en fe, firmes en la fe que hemos recibido, porque Señor, todas las huestes del enemigo nos están atacando para tratar de minar nuestra fe, y solamente con tu ayuda podremos triunfar. Ayúdanos a permanecer fortalecidos en tu palabra y vencer toda tentación y todo ataque del enemigo con el escrito está. Te pedimos, Señor amado, una vez más, que tu gracia continúe sobre nosotros. El que nos ha traído hasta aquí sabemos que nos llevará con bien hasta el fin. Deseamos verte pronto, Señor. Sabemos que estamos ya en los días finales del fin del mundo. Ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer firmes hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Esta oración, la oración que nuestro Señor Jesucristo nos dio como ejemplo o muestra de cómo poder orar, ella de por sí, pues es una oración bien profunda y tenemos que entenderla. Usualmente la gente la repite como si se estuviera recitando un poema, sin ninguna revelación. Dice, pues, la oración del Padre Nuestro se la saben de memoria y la dicen, pero realmente estamos entendiendo qué es lo que el Señor nos está diciendo. Basado en una de las frases que hace Jesucristo en su oración, donde dice, hágase tu voluntad, de ahí he sacado el tema para desarrollar en esta mañana, que es conociendo la voluntad de Dios. Y usted nos podrá decir, ¿cómo puede nosotros poder conocer la voluntad de Dios? Y vamos a trabajar sobre eso.
Sabemos que en todas las cosas que hacemos, poniendo a Dios primero en todas las cosas, pues en todo lo que hacemos buscamos que sea Dios el que nos dirija, el que nos guarde, ¿verdad? Y que Él nos oriente con respecto a qué decisiones debemos tomar. Y hasta en las cosas más insignificantes, pues manifestamos que Dios es lo más importante en nuestras vidas. Pero no vamos a estar hablando hoy de cómo Dios nos puede ayudar en una pequeña decisión, ¿verdad? O voy a este lugar, o voy al otro lugar, Señor, dime a dónde voy a ir. Sino dentro del plan de Dios, cuál es la voluntad general de Dios, y dentro de ese contexto, lograr entender para qué estamos nosotros aquí en la tierra. Fíjense que Jesucristo nos empieza a hablar de esta oración y nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? A la soltar nos está diciendo que tenemos que llamarlo Padre. Eso implica un reconocimiento, una revelación personal de que usted se está acercando a Él como un hijo. Ahora sabemos que no todo el mundo realmente es hijo de Dios. Por creación sí todos somos hijos de Dios, pero como está escrito, a los suyos vino, los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando empezamos a acercarnos al Padre en adoración, lo primero es definir quiénes somos nosotros y quién es Él, y establecemos una relación de familia, ¿verdad? Usted como hijo acercándose a su Padre. Y lo siguiente es: no es Padre nuestro que está en los cielos. Ahí mismo estamos reconociendo que hay una dimensión o un reino que es espiritual, que es sobrenatural, que es invisible, en el cual mora Dios, ¿verdad? Lo siguiente: santificado sea tu nombre. Sea tu nombre santo. Tú tienes un nombre y tu nombre es santo. Gracias, Señor, porque nos han dado la revelación de tu nombre, y tu nombre es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo: venga tu reino. ¿Ves? Te acercas a Él como Padre, santificas su nombre, y ahora ese reino espiritual que está en otra denominación, venga a nosotros. Cuando hablamos de venga a tu reino, tenemos por obligación que traer a nuestra memoria que Juan el Bautista, cuando empieza su ministerio, él está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dice: el reino de los cielos dentro de vosotros está, pero da la promesa que el reino de los cielos estaría dentro de nosotros o en nosotros, ¿verdad? Y luego dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Asimismo, como tu voluntad se tiene que manifestar en ese reino invisible, que también en el reino visible, que es en el reino de la tierra, se pueda manifestar. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, la definición de hacer la voluntad es que tu deseo o el querer hacer lo que tú quieres hacer, tu deseo, que se cumpla tanto en el cielo como en la tierra. Muy bien, ahora una cosa es decirlo: Señor, que se haga tu voluntad, y otra cosa es conocer cuál es la voluntad de Dios. Y una vez conocemos cuál es la voluntad de Dios, usted decide si la va a obedecer o no la va a obedecer. Ahora sabemos que en la relación de padre a hijo o de hijo a padre, nosotros estamos para obedecer toda palabra que procede de la boca de Dios, ¿verdad? Así que una cosa es decirlo como un loro, como un papagayo: Padre nuestro, que se haga tu voluntad. Bueno, pero el asunto es: para que se haga tu voluntad, implica que usted tiene que tomar la decisión de que una vez Dios le revela su voluntad, usted obedecer su voluntad. Si no la obedece, entonces es un hijo desobediente. Y entonces, en vez de tener acceso a las bendiciones de parte de Dios, pues un hijo desobediente no va a tener las bendiciones de parte de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo está dentro de su ministerio, fíjense cómo Él expresa su deseo con respecto a la voluntad del Padre. En el Evangelio según San Juan,
en el capítulo 4, versículo 34, dice: mi comida, dice Jesucristo, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ves? Su comida, su alimento, su propósito, su sentido es, o que se haga la voluntad es obedecer la voluntad del que me envió y que acabe su obra y que acabe el propósito por el cual estoy aquí en la tierra. Fíjense que estas partes que dice nuestro Señor Jesucristo, al nosotros tener el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ejercer su influencia en nosotros, también esa es una expresión que nosotros podemos hacer. Nosotros no estamos puestos aquí en la tierra para vivir como querramos, con el deseo de poder regresar, ir al reino de los cielos. No, 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 no. Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha escogido a nosotros con un propósito específico. Y entonces estamos aquí, ¿para qué? Para obedecer la voluntad del que nos envió y acabar el propósito para el cual estamos aquí, ¿ok? Entonces recordemos, usted dice, pues, pero si, ¿cómo que Dios me envió? La revelación nos ha dicho, nosotros estábamos en los pensamientos de Dios desde antes de la fundación del mundo, como unos atributos de parte de Dios. El día y la hora que estamos viviendo, nosotros somos la manifestación de ese pensamiento que Dios tuvo allá en el principio, antes de la creación. Por consiguiente, Él nos ha enviado aquí a la tierra. Nosotros somos un pensamiento de Dios que ha venido a materializarse o ha venido a la realidad dentro de esta dimensión terrenal, pero es para hacer una obra en específico. Y sabemos que la Biblia nos dice que hasta que nosotros no acabemos el propósito por el cual estemos aquí en la tierra, Dios no nos va a sacar de aquí para llevarnos nuevamente a su presencia. Sigue diciendo el deseo de Jesús con respecto a la voluntad de Dios, Juan 5:30. Dice, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Busco hacer la voluntad del Padre. Eso mismo tiene que estar en nosotros cuando entendemos el propósito para el cual estamos aquí en la tierra. Nuestra voluntad no es primera. Yo no soy lo más importante dentro del plan eterno de Dios. Dios es lo más importante para mí. Luego nos dice el Espíritu Santo, es nuestra familia y nosotros estamos en el tercero o en el cuarto lugar. El satisfacer mi propio yo no es importante. Lo importante aquí es venir a cumplir la voluntad de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, Dios, que es misericordioso, nos dio el libre albedrío. Tenemos toda la libertad para decidir, ¿obedezco a Dios o no obedezco a Dios? Ahora, una vez usted decide todo, decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, no la mía, lo que está diciendo Jesucristo, yo no busco hacer mi voluntad, pues entonces usted quiere decir que coronó su decisión del libre albedrío. Pues mi decisión es que no voy a seguir usando mi libre albedrío, quiero que sea la voluntad de Dios la que me controle a mí. Juan 6, versículos 38 al 40 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso mismo tenemos que decirlos nosotros en esta hora. Estamos aquí no para hacer nuestra propia voluntad, y la haremos si es conforme a la palabra de Dios y si Dios así lo concede, pero lo importante es obedecer la voluntad del que nos ha enviado aquí a la tierra. Y ahí es lo que vamos a ir desarrollando, que una vez conocemos el propósito y el plan de Dios, ¿dónde encajamos nosotros dentro de ese plan para que todo lo que hagamos encaje dentro de ese patrón que Dios nos ha establecido? Y ahora sigue diciendo Jesucristo, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Claro, eso ya no aplica a nosotros, eso aplica a Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. Yo no soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Y sigue, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, hay una condición, el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día primero.
Fíjense cómo ambos versículos están bien integrados y uno nos da más luz sobre el primero. Dice, de aquellos que Dios me ha dado, que yo no los pierda, sino que yo los resucite en el día postrero. Acto seguido dice, yo voy a resucitarlos en el día postrero, pero es aquellos que ven al Hijo. Y ver al Hijo no quiere decir mirarlo con estos ojos, sino que el Espíritu Santo nos dijo que ver quiere decir entender. Y sabemos que el Hijo es la palabra. Y no solamente entender la palabra de Dios, sino creer en la palabra de Dios. Y por consiguiente, por creer en el Hijo, ver al Hijo, entonces es que tenemos la gracia de recibir la vida eterna. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo yo entender al Hijo? Nos dice el Espíritu Santo por el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, de la siguiente manera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, ahora nos está diciendo, no nos conforméis a este siglo. Este sigue diciendo el mundo, la civilización, la cultura, la sociedad en la cual estamos viviendo. No dejemos que eso que está siendo controlado por Satanás nos influencie a nosotros y nos forme conforme a la sociedad en la cual estamos viviendo, sino que permitamos que nos transformemos por la renovación de vuestro entendimiento, que nuestra forma de pensar tenga una renovación, sea hecha de nuevo, y de tal forma podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual será agradable y perfecta. Comprobar quiere decir examinar algo para ver si es algo verdadero o si es exacto. También quiere decir confirmar que una cosa es verdadera y exacta. Entonces nos está diciendo, una vez cambiamos nuestra forma de pensar, y entonces vamos a poder examinar si la palabra de Dios es correcta o no es correcta, y la pondremos entonces en acción y probaremos esa voluntad de Dios y veremos que el resultado es que Él lo está haciendo para hacer algo perfecto y agradable ante los ojos de Dios y ante los hijos de Dios. Ahora bien, quiere decir, antes de yo poder tomar la palabra de Dios, no como el mundo la toma, lo que hace es recitarla sin revelación, pero cuando Dios nos la revela a nosotros, entonces es que podemos entender y poder aplicarla. Ahora, nos está diciendo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Toda pregunta espiritual tiene una respuesta espiritual en la palabra de Dios. Ok, ¿cómo yo permito que, a pesar desde que yo nací, he estado sujeto a las influencias del mundo que es controlado por Satanás, y he aprendido a moverme en este mundo, en esta sociedad, bajo esta cultura, en base a las cosas que yo he ido adquiriendo? ¿Cómo yo puedo recibir una nueva forma de pensar si el mundo no me la puede ofrecer? Ahí viene la clave. La Biblia nos la contesta de la siguiente forma. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús hablándole a Nicodemo, aquel gran sacerdote, aquel hombre religioso, y Jesús le dijo, de cierto te digo, presta atención a lo que te estoy diciendo. El que no nace de nuevo no puede ver o entender el reino de Dios. ¿Okay? Entonces quiere decir, ¿cómo yo puedo transformar la forma de yo entender las cosas? Pues para poder entender el reino de Dios, te está diciendo Jesucristo, tienes que nacer de nuevo. Acto seguido, 2 versículos después, Juan 3:5, añade ahora, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces vemos que hay un nacimiento que nos permite entender el reino de Dios, y ese mismo nacimiento, pero ya en el agua, naciendo del agua y del Espíritu, es el que nos permite entrar al reino de Dios.
¿Ven? ¿Estamos entendiendo? Ahora dice, con el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que ocurre en el nuevo nacimiento? En el nuevo nacimiento se cumple la profecía que dice, les voy a quitar ese corazón de piedra, les daré un corazón de carne, les daré un espíritu nuevo que vaya a estar en armonía con mi palabra. Ahora vas a poder entender la palabra de Dios. Pero cuando entras al agua, en el bautismo de agua, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos tus pecados te son perdonados y con la promesa de que vas a recibir el Espíritu Santo. Y entonces, al no tener pecado y recibir el Espíritu Santo, entonces es que puedes entrar al reino de Dios. En ningún lugar nos dijo Jesucristo que es siendo miembro de una organización religiosa que vamos a entrar al reino de Dios. La gente entiende el reino de Dios por los cielos, ¿verdad? Cuando me muera quiero ir al cielo. Pero mire, todo el mundo quiere irse para el cielo, pero no les he enseñado que antes de eso nuestra naturaleza tiene que cambiar por completo. No es acepto el sacrificio de Jesucristo y me hago miembro de una iglesia, ya yo soy salvo, me voy para el cielo. No, Señor, eso no funciona de esa forma. Eso no es lo que Jesucristo dijo y es su primera doctrina, la doctrina del nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento, nos ha dicho el Espíritu Santo, nadie va a entrar al cielo o al reino de los cielos, ¿verdad? O al reino de Dios. Y nos dice, 1 Corintios 2:14, el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no percibe, no capta, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir, usted que ha nacido de nuevo y tiene la revelación de la palabra de Dios, la forma como nosotros procesamos y entendemos la palabra de Dios y ajustamos nuestra vida con respecto a esa revelación que recibimos, cuando la compartimos con alguien que no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, que lo que tiene de conocimiento de la palabra, pues lo que le han contado, lo que ha visto en películas, lo que ha escuchado, lo que han enseñado desde chiquito. Esa gente es el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no va a entender las cosas de Dios porque para él son locura. ¿Estamos entendiendo? Recuerden que nos dice la Escritura que lo que Dios llama grande, el hombre lo llama que es una porquería. Pero lo que el mundo llama grande, Dios dice, eso es una porquería, eso no es lo que sirve. Lo que te está diciendo es lo mismo. Para entender las cosas de Dios necesitas que el Espíritu de Dios venga a cambiarte y a transformar la forma en que tú vas a procesar aquellas cosas. Y sigue ahora diciendo, tienen que ser discernidas espiritualmente. Quiere decir que mediante el Espíritu, y recordemos que dice la Escritura, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea que para usted ser cristiano, usted necesita tener el Espíritu de Cristo morando en usted. Usted no es cristiano porque pertenece a una organización religiosa que se llama cristiana. O que diga, yo estoy en una iglesia del mensaje. Eso no lo hace usted cristiano. Usted necesita tener el Espíritu de Cristo, que es el que nos permite discernir por el Espíritu, el cual nos va a pasar todo por el filtro de la palabra de Dios, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora nos dice en 1 Corintios 2:16. Bueno, conociendo la voluntad del Señor. Ahora dice, ¿y quién conoció la mente del Señor? ¿Ve? ¿Quién le instruirá? Y eso es lo que estamos hablando, conociendo la voluntad del Señor. Ahora viene la pregunta, ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Quién conoce la voluntad del Señor? Y la respuesta es, nosotros tenemos la mente de Cristo. Anda, mire usted cómo es eso. Pero ¿y cómo tengo la mente de Cristo? Fíjense lo que dijo el profeta Isaías. En Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dos preguntas, las cuales el mensajero de da, el hermano Branham, dice, aquel el cual Dios le manifiesta su brazo, aquel al que Dios ha llamado y aquel al que Dios le ha revelado su palabra, ese es el que va a creer la palabra de Dios. Así que es de Dios, Dios se revela a quien Él se le quiere revelar. Lo que dijo Jesucristo,
Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien éste se lo quiere revelar. Es la soberanía de Dios. Extiende su brazo, a ti te he escogido, a ti te voy a revelar nuestro anuncio, que es la palabra de Dios. No solamente eso, sino que ahora dice en Juan 14:26, Jesucristo, después que les ha hablado que Él tiene que morir y que se tiene que ir, les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que es el Espíritu que está en Jesucristo, cuando Él venga, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Repito, Jesucristo dice que el Consolador, fíjense ahora lo que es este gran maestro de espiritual, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo habla por su profeta, juega con estas palabras y nos dice, el Consolador, Él nos va a mostrar cosas que vendrán y nos las va a decir de tal forma que la podamos entender. Entonces vemos que sin el recurso del Espíritu Santo viniendo a nosotros y nosotros estableciendo una relación y una comunión con Él, no hay forma alguna en que podamos entender el reino de Dios. Si no entendemos el reino de Dios, no podremos obedecer el reino de Dios, ni tampoco podremos entrar al reino de Dios. Necesitamos recibir la promesa del Espíritu Santo. Y Jesucristo mismo nos dice, miren, todo padre, aunque sea un hombre malo, cuando sus hijos le piden algo, Él le va a dar algo bueno. Si el hijo le pide pan, le pide alimento, ¿qué padre le va a buscar una piedra o le va a buscar una víbora para que coma? Entonces dice, si vosotros siendo malos, dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Señor nuestro Dios le dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Promesa de Jesucristo. ¿Ves? Pero no todo el mundo pide el Espíritu Santo. ¿Ves? Y mucha gente lo sustituye de la forma en que lo van a recibir. Para la organización de la Iglesia Católica Romana, cuando usted toma la Eucaristía, que es la hostia que ellos tienen, eso es para ellos recibir el Espíritu Santo. Eso no es correcto. Para los pentecostales, si usted habló en lengua, es que usted tiene el Espíritu Santo. Eso tampoco es correcto. Sino que el Espíritu Santo nos ha dicho que para recibir el Espíritu Santo tiene que haber una experiencia sobrenatural en tu vida, en la cual todo tu ser es cambiado y es transformado, y te das cuenta de que tu actitud con respecto a la palabra de Dios y la obediencia a esa palabra va a cambiar por completo. Gloria a Jesucristo. Ahora bien, cuando buscamos la voluntad de Dios, pudiéramos ver cuál es su voluntad con respecto a nuestro comportamiento, o pudiéramos ver cuál es su voluntad con respecto a la predestinación. Con respecto al comportamiento, pudiéramos hablar y hacer una lista enorme y llenar páginas y páginas con respecto a nuestro comportamiento, pero solamente para mencionar algunas. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Ves? Dios quiere que seamos santos, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Y también dentro de ese mismo pensamiento está, sed vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren lo que es con respecto a nuestro comportamiento. Primera de Tesalonicenses 5:18, esta es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Y esas gracias en todo las debemos dar conforme a Colosenses, en el nombre de Jesucristo, por todo lo que nos ocurre. Como dijo Job, recibiré de Dios las cosas buenas y las malas no las recibiré. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Entonces damos gracias en todo, no solamente en las pruebas, sino también en las victorias y en las cosas buenas que tenemos, porque Dios lo está permitiendo todo con un propósito para los hijos de Dios. Esto no es para todo el mundo. Todo el mundo cita escritura. Ah, no, Dios me permitió que me pasara eso. Bueno, pero ¿eres tú un hijo de Dios? No, pues entonces esa escritura no es para ti. Para los hijos de Dios todo obra para bien, porque Dios prepara unas obras de antemano para que camináramos por ellas. A nosotros todo obra para bien y debemos dar gracias en todo por eso. Otra escritura,
Primera de Pedro 2:15. Esta es la voluntad de Dios, dice la Biblia, que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué nos está diciendo? Que en nuestras propias vidas hagamos bien sin mirar a quién, sin mirar a quién quiere decir, pues seguro que estás mirando quién tiene una necesidad. Quiere decir, pero no dice la Escritura, no le hagas bien pensando en que si le haces un favor, esa persona va a quedar en deuda contigo y luego te va a invitar o te va a pagar ese favor. De esa forma no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hacer el bien sin mirar a quién. O sea, no estés buscando quién te puede recompensar por la forma en que le estás dando. En Romanos 6, del 1 al 2, nos dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. La voluntad de Dios, ¿cuál es? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en comportamiento? No, usted no puede estar haciendo el pecado, y sabemos que pecado es incredulidad. Usted no puede estar desobedeciendo la palabra de Dios. Y esa, para solamente mencionar 4 o 5 que hemos mencionado, pero usted puede seguir llenando papeles a través de las Escrituras con respecto a su propia vida, las relaciones familiares, la voluntad de Dios del hombre para la mujer para el hombre, la relación de los padres para los hijos. Todo eso está ahí, pero ese no es el interés principal que yo quiero entrar en esta mañana. Eso el Espíritu Santo lo va a guiar a usted a hacer el bien, ¿verdad? Porque Él es nuestro maestro, y en la forma en que cada uno de nosotros desarrolla una relación profunda con el Espíritu Santo, una comunión con Dios, usted va a encontrar que el maestro interior está con usted todo el tiempo guiándolo para tomar las mejores decisiones. Ahora, la voluntad de Dios con respecto a la predestinación, a ese gran plan maestro que Dios tiene. Nos dice en Efesios 1:5, Dios en amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hablábamos ahorita que en el Evangelio según San Juan, que Jesús a Nicodemo le dice que tienes que nacer de nuevo. Ahora nos está hablando de esta voluntad de Dios con respecto a la predestinación, que a los que nacemos de nuevo, que lleguemos a la adopción de hijos. Una cosa es nacer de nuevo y ahí eres un hijo, tienes vida eterna. Pero le dice, vamos adelante a la perfección, tenemos que llegar a la adopción de los hijos, que es ese hijo que nació puesto en posición dentro del cuerpo de Jesucristo para una obra determinada que Dios va a hacer, y tu palabra vale tanto como la palabra de Dios. Y vuelve y dice un poco más abajo, Efesios 1:9, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Esto no es a todo el mundo. Todo el que lee la Biblia nos dice, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Bueno, para esa persona no, es para los llamados, escogidos de Dios, a los que Dios en su soberanía le va a dar a que conozcan el misterio de su voluntad, porque la voluntad de Dios es un misterio para todo el mundo, pero a los hijos de Dios, que por medio del nuevo nacimiento y del bautismo del Espíritu Santo tenemos la mente de Cristo, ahora podemos entender los misterios de Dios. Dice, dentro de ese misterio, Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que Dios tiene tanto un propósito con respecto al reino de los cielos, y allá están los ángeles y los arcángeles y los seres vivientes, ¿verdad? Todo eso va a llegar un momento que llega a una culminación, pero aquí en la tierra también va a llegar un momento donde tiene que llegar a una culminación ese deseo de Dios que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, esto depende si aplican con respecto a los judíos o aplican para nosotros. Nosotros estamos
el cumplimiento de los tiempos desde el punto de vista de la plenitud de los gentiles, que tiene que ver con los últimos 2000 años, las 7 edades de la iglesia, en la cual ya el Espíritu Santo habló con un profeta y dijo, desde el punto de vista de Dios, la Odisea ya se acabó, ya terminó y entró la edad de la novia. Pero eso quiere decir que estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos y tenemos que estar reunidos en Cristo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso de estar reunidos en Cristo? Sabemos que todas las cosas son hechas por Él y para Él. Pero hay estos detalles. Dice 2 de Tesalonicenses 3:2. No es de todos la fe. Filipenses 2:21 nos dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Bien? Está diciendo, en el mundo, todo el mundo busca lo que es bueno para ellos. Nadie quiere malo para sí mismo. Todos buscan lo suyo propio, dice, pero no todo el mundo busca lo que es de Dios. Pero los hijos de Dios, ahora decimos como nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo primero para nuestras propias vidas, para el resto del mundo no. Y dice Filipenses 2:13, Dios es el que en nosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios mismo escoge a sus hijos y Dios pone el deseo en sus hijos de hacer la voluntad de Dios, no solamente el querer hacerla, sino hacerla. Una cosa es decir, no, yo quiero hacer esto y hacer lo otro. Bueno, una cosa es desear hacerlo y otra cosa es hacerlo. Pero está diciendo que Dios mismo, por su buena voluntad, pone en nosotros el deseo de querer hacer la voluntad de Dios y hacerla. Gloria a Jesucristo. Y ahora empieza el Espíritu Santo a decirnos, bueno, dentro de este misterio que está en la mente de Cristo y el propósito de Cristo, nos empieza el Espíritu Santo en el mensaje, la obra maestra, julio del 64, y nos dice de este gran voluntad o propósito o deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y nos dice, Dios, Él, Elohim, el autoexistente, antes de que existiera el mundo y antes de que fueran colocados los fundamentos del mundo, Él ya tenía en su mente lo que deseaba. Ese es Dios. Dios no aprende. Él es la fuente de toda inteligencia. Él no está aprendiendo. Él, antes de crear nada, Él ya tiene en su mente todo lo que Él quiere hacer. Y ahora nos revela el Espíritu Santo. Y Él quiso hacer un hombre a su propia imagen. Una realidad de lo que estaba en su pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Dios pensó en que Él quería hacer un hombre. Y lo tiene en su pensamiento. Y lo tiene en su pensamiento. Lo ve como en una visión. Y esa visión Él dice, yo lo voy a hacer a mi imagen como soy yo. Y lo voy a convertir en una realidad. Y Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Dios es espíritu y lo hizo espíritu. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para materializar, crear lo que sus atributos deseen. Lo que Él desea hacer, Él lo habla y ocurre. Ese es un atributo de parte de Dios. Él es todopoderoso. Y Él puede traer y crear a la existencia eso que está en su mente, producir. Y dice, y Él hace entonces al hombre a su semejanza y lo hace espíritu. Y vino ese espíritu sobre la tierra una perfección. Entonces, el primer hombre que está en la tierra es hecho a imagen y semejanza de Dios, es espíritu, como Dios es espíritu, y es perfecto. Y es un reflejo de lo que era su creador. Dios hizo un reflejo de sí mismo, una proyección de sí mismo, y que la crea en la tierra. ¿Ves? Ahora, dice, Dios habitaba solo. Y ese hombre que Él ha creado, que es perfecto, también está solo. Ahora viene esto que Dios nos está revelando. Pero Dios dijo, pero yo no deseo estar solo. Yo quiero tener una compañía. Y veo que este hombre, reflejo mío, que he creado en la tierra, está solo. Y yo quiero darle una compañera. Así que
primero este espíritu que Dios ha dado, que es semejante a él, Dios le hace un cuerpo. Y él es varón y varona, tiene los dos espíritus dentro de ese mismo cuerpo, espíritu masculino, espíritu femenino. Y después dentro de ese cuerpo, Dios lo entra en un sueño, lo hiere en su costado y le saca una compañera. Ahora él tenía a alguien con él y nos dice ahora el Espíritu Santo, esa fue su gran obra. Y dice, Dios divide la obra maestra, divide a Adán, que es la obra maestra de Dios, hiriéndole en el costado, y produjo una compañera a quien Adán llama Eva. Y esta obra maestra de la familia estaba fortificada por la palabra de Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo ahora nos está diciendo que Dios es perfecto. Su proyección en ese primer hombre que él hace, que es espíritu, es perfecto. A ese espíritu le da un cuerpo, sigue siendo perfecto. Y dice, esta es la obra maestra de Dios, pero cuando saca a Eva de él, ahora ya no está solo, está con su esposa, y ahora lo llama la obra perfecta o la obra maestra de la familia. Adán y Eva, una obra perfecta de la familia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta obra perfecta está moviéndose y Dios la pone en el huerto del Edén, pero ¿qué está? Ahí está la gran familia de Dios. La gran obra maestra de una familia de Dios. ¿Por qué estoy dando hincapié en que aclaremos obra maestra de una familia? Porque eso es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy. ¿Ve? No solamente fue aquel hombre perfecto, sino que cuando saca a Eva y hace una familia, es la obra maestra de la familia. Y eso es la voluntad de Dios. Entonces, sabemos que Satanás entra en serpiente, convence a Eva, la seduce para que desobedezca la palabra de Dios, y esa obra maestra de una familia cayó y se arruinó. Pero ahora nos dice el profeta, Dios comenzó inmediatamente a trabajar para restaurar la obra maestra de la familia de nuevo, y empezó a reedificar un hombre a su propia imagen. Ok, esta obra maestra cayó, pero yo la voy a hacer de nuevo, porque Dios no puede ser derrotado. Y dice, y Dios comenzó entonces a preparar su obra maestra. Como primero hizo a Adán, ahora él va a ser el hombre primero, después es que le va a dar la compañera. La compañera ahora va a ser la iglesia. Y entonces él empieza con Abraham y le da a Abraham un pacto incondicional. Como Dios dijo, yo no voy a quedar siendo vencido por Satanás. Ahora el pacto cambia. Ahora no es, si tú haces, entonces yo haré. Sino que Dios, el pacto incondicional es, yo ya lo he hecho. Dentro de ese concepto, ahora es que entendemos, cuando nos dice en el Nuevo Testamento, aquellos que Dios conoció, fíjense, todo es pasado, los eligió, los llamó, los predestinó y los glorificó. Desde el punto de vista de Dios es una obra consumada, porque Él dijo, yo ya lo he hecho. Y eso lo vemos reflejado en esa expresión que hace el Espíritu Santo por el apóstol Pablo. Él ya nos glorificó en su pensamiento, así que todo va a obrar para bien, para que aquellos que Dios pensó que iba a llamar, Él no va a ser derrotado, sino aquellos que escogió y puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero, Dios lo va a hacer. Él ya sabía que cuando lo escogió a usted, como Dios miró al futuro, vio lo que en su corazón estaba, ese deseo de volver a Dios, de adorar a Dios y que Dios fuera lo más importante. Y Dios dijo, pues voy a escogerte a ti y te voy a poner aquí en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Jesucristo. Entonces Dios empieza a construir su primera obra maestra, ¿verdad? Bueno, la primera obra maestra fue Adán, pero ahora va a decir, yo voy a restaurar, y empieza a hacer otra obra maestra de sí mismo, la cual el Espíritu Santo, para que nos podamos entender, nos dice que cuando un escultor va a hacer una escultura, pues digamos, tiene una gran roca de mármol o el material que vaya a usar, o si es en barro, lo que sea, pero no es que pone la gran roca de mármol y ahora ¿qué voy a hacer?
Él no puede dar el primer cantazo hasta que él no sepa en su mente qué es lo que él quiere hacer. ¿Ves? Y entonces en la gran escultura de este hombre llamado Miguel Ángel, que hizo su Moisés, Miguel Ángel tiene en su mente qué es lo que va a hacer, y tiene esa pieza de mármol ahí, la cual le tomó años hacerlo, pero él tenía en su mente la imagen del Moisés que él iba a hacer, y empezó a dar los cantazos y los golpes hasta que los vaya a hacer. Cuando acabó su obra, toda obra siempre es puesta sobre un pedestal o sobre un fundamento para mostrarla al público. Ahora nos dice, basado en eso, el profeta nos dice, Dios, para hacer su obra maestra de su Hijo Jesucristo, Él lo primero que empieza a hacer es poner el fundamento. ¿Bien? El fundamento es la base sobre la cual va a hacer la obra. Y dice así, digamos, este es el fundamento. Pero el fundamento, hay 4 bases para ese fundamento. 1, 2, 3 y 4. Dice, él empieza con Abraham. Y Abraham representa fe. El hijo de Abraham, Isaac, amor. Jacob representa gracia, y José representa perfección. Dios está construyendo su obra maestra, que va a ser una expresión de sí mismo. Entonces, el fundamento está basado por medio de esos 4 patriarcas. Y ahora, sobre el fundamento va a poner el cuerpo. El cuerpo, aquí va a ir la cabeza, el cuello, vamos a poner que me quede lo más decente posible. El cuerpo, entonces, es formado por los profetas que representan la palabra. Y ahí vemos todos los profetas del Antiguo Testamento, cada uno de ellos representando una porción de la palabra, edificando ese cuerpo, hasta que llegue el tiempo donde viene nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza. Y con eso, esa es la obra maestra de nuestro Señor Jesucristo. Después de Adán, este es el postrer Adán. Su obra maestra. Ahora, asimismo como en el huerto del Edén, a su obra maestra, que era Adán, tuvo que herirla para de ahí sacar la porción femenina y hacer la obra maestra de la familia. Dios tiene entonces que llevar a Jesucristo al monte del Calvario. Ahí la lanza romana lo hiere en el costado, y de él sale la porción femenina, que va a ser la iglesia. ¿Sí? Estamos viendo lo que es ahí. Ok, entonces, él empieza a hacer ahora la parte femenina, que es sacada de la misma creación original. Entonces, Dios ahí da su Espíritu Santo. Y aquellos que estaban discípulos de Jesucristo, Dios le dice, ustedes necesitan recibir ese poder. Y van al aposento alto, y allí el Espíritu de Cristo, ellos lo reciben. Y ahí es donde nos dice ahora el profeta, que nace en el día de Pentecostés, es que él empieza a construir otra obra maestra, y nace la iglesia. Y esa iglesia que nace en Pentecostés es una iglesia perfecta. En los próximos años, sabemos que el anticristo entra, y esa iglesia que nace en Pentecostés muere en el concilio de Nicea, para cumplir otras escrituras, que es que la semilla, si no cae en tierra y muere, lleva poco fruto. Jesucristo,
tuvo que morir para dar su Espíritu Santo y que entonces esa semilla caiga sobre los discípulos, ellos reciban el Espíritu Santo y manifiestan esa iglesia. Pero esa iglesia, para producir mucho fruto, también tiene que caer, y cayó en Nicea, en el concilio de Nicea. Nicea es parte de Roma, cayó en Nicea, Roma. ¿Y qué ocurre? Dios dijo, yo no puedo ser destruido, yo no puedo ser vencido, yo voy a empezar una obra de restauración. Y en esa obra de restauración, Dios dice, yo tengo que levantar a esa iglesia. Entonces, fíjense qué interesante lo siguiente. En la profecía de Joel, dijo Joel, sucederá en los últimos días, ha dicho Dios, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando Pedro el día de Pentecostés cita esa misma escritura, ahí mismo es cuando en ese mismo momento es que el Espíritu Santo viene como un viento recio y se derrama o se deposita sobre los 120 que quedaban en el aposento alto. Y se cumple esa escritura. Pero ahora viene el profeta, el hermano Branham, y nos dice, sucederá en los últimos días, ha dicho Dios, dice ahora el profeta. Eso es lo que él haría en los últimos 2000 años. Esto es importante porque no solamente la profecía de Joel se cumplió en ese momento, pudiéramos decir, ahora estamos en los últimos días, ahora se vuelve a cumplir. No, el profeta está diciendo que esa profecía se ha mantenido durante 2000 años en vigencia. ¿Ves? Durante los últimos 2000 años ha estado ahí. Y ahora él dice, bien, eso es porque está diciendo, esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que de Jesucristo para acá, Dios ha estado preparando la obra maestra de esta mujer, de esta Eva, para que sea la obra maestra de la familia. Y Dios dijo, muy bien, ahora yo tengo que restaurar esta familia, yo tengo que restaurar esta iglesia, esa semilla perfecta. Y nos dice de la siguiente manera. Sabemos que cae el concilio de Nicea, las edades del oscurantismo, pero Dios dice, yo restauraré, ¿verdad? Y empieza ¿qué? Lutero con su mensaje, Wesley con su mensaje, los dones para llevarnos a algo. Viene Lutero, Wesley, Pentecostés. ¿Okay? Con Lutero justificación, santificación, los dones, más el bautismo del Espíritu Santo. Las tres etapas de la gracia. Yo restauraré. Gloria a Jesucristo. Y entonces dice, todo eso nos va a llevar ¿a qué? A algo. Dice ahora el profeta de la siguiente forma. Esto es lo mismo que la restauración de una semilla. La semilla de la iglesia perfecta que cae en el concilio de Nicea cayó bajo tierra. Empieza a subir con Lutero, que es lo que llama el profeta, el tallo. Con Wesley, la borla. Con Pentecostés es el forro. Y dentro del forro es donde está la semilla. Y entonces dentro de la semilla, ahora viene aquí, la semilla verdadera, igual que la que cayó en tierra, esa semilla perfecta de la iglesia perfecta. Ahora dice el profeta, ahora la vida de los dones se mueve hacia acá. Ya no es solamente un don que Dios da, sino el dador de los dones entra dentro de la semilla y eso es vida perfecta. Gloria a Jesucristo. Y fíjense que en el forro, en la edad de Pentecostés, la edad de la Odisea, hace que el forro se abra. Si lo ponemos así, y entonces la semilla que estaba cubierta, esa es la que está. ¿Ok? Y dice ahora, esto es interesante. Justificación abre el camino para santificación, abre el camino para los dones y el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora miren esto importante, y lo voy a repetir.
el bautismo del Espíritu Santo abre el camino para un cuarto paso. Usted dirá, no, el cuarto es número de hombres. Pues, ¿qué importa? Pero las tres etapas de la gracia abren el camino para un cuarto paso. Dice, abre el camino para ahora el mismo Espíritu Santo bajar en perfección de nuevo a la palabra para manifestarse. Cuando este esquema lo traemos en la forma de la pirámide es formada por las 7 edades de la iglesia. La última edad es la de la Odisea. La Odisea saca la vida, porque la vida viene ahora al grupo de la piedra de corona. El Espíritu Santo dijo, la edad de la Odisea ya se acabó, y pone aquí el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está sacando la vida, aquellos predestinados a vida eterna, para manifestar que la cabeza. Y a ver, eso es lo que nos está diciendo. Aquellos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, ahora el mismo Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, baja en perfección de nuevo a la palabra. ¿Pero para qué? Para manifestarse. ¿Ok? Ahora, esa semilla verdadera, la persona del Espíritu Santo entra en esa palabra semilla perfecta para traer una manifestación. Fíjense, Dios no permitió que nosotros, que estábamos en los pensamientos de Dios, nos manifestáramos y respondiéramos y despertáramos al mensaje de Lutero, tampoco al mensaje de Wesley, tampoco con el mensaje de los pentecostales, sino que a nosotros nos llama el mensaje es Cristo mismo llamando a la simiente verdadera para vivir aquí. Este es el día y la hora que nosotros estamos viviendo. Entonces tenemos que ver que en conociendo la voluntad de Dios para nuestro día y nuestra hora, ya hemos visto, todo esto es pasado. Esto es lo que nosotros estamos viviendo ahora. El tiempo de la manifestación de la semilla perfecta, verdadera, exacta a como fue en el principio. Y dice ahora el profeta de esta siguiente forma. Fíjense, él lo está declarando desde los años 60. Correcto, del año 64 en la obra maestra. Dice, ahora miren la novia de la Biblia. Este es el día y la hora que nosotros estamos viviendo. Cada uno de nosotros nos miramos a nosotros mismos y lo que Satanás nos lleva a presentar constantemente son nuestros errores. Yo no sirvo, yo no sé, yo no sirvo, yo esto y lo otro, ¿verdad? A señalarnos todo lo malo, pero desde el punto de vista de Dios, espiritualmente, ya por medio del ministerio del hermano Branham se cumplió, que nos llevó a tener la fe apostólica. La misma fe que tuvo esa iglesia perfecta que se originó en Pentecostés, ya la tenemos. Dice ahora nos paramos solos como el novio. Como el novio es Cristo. Cristo tuvo ministerio solo, ni siquiera los discípulos lo entendían. Él estuvo solo en contra de todo el mundo. Recuerden cómo acabamos el domingo pasado. Nosotros somos los David de este día, enfrentándonos a los filisteos, enfrentándonos a Goliat una vez más. Gloria a Jesucristo. Nos paramos solos como el novio. Somos rechazadas por los hombres, despreciados y rechazados por las iglesias, heridos y afligidos de Dios, sin ninguna belleza para que puedan desearnos, y hemos sido heridos y echados fuera de la edad de la iglesia de la Odisea. Todo eso ya es pasado, estamos viviendo, eso ya está sobre nosotros. Usted dirá, no, cuando venga la manifestación, ya estamos siendo manifestados en ese sentido. Y ahora el profeta nos dice, y eso nos lleve ahora que estamos en esta fase, estamos en el tiempo de la siega, que es cuando viene a recoger el fruto. Está hablando del rapto,
Tiempo de la siega, usted viene a recoger el grano, ¿verdad? Toda la paja es recogida y echada en manojo para ser atado. Es lo que nos dice. El tallo, la borla y el forro. Está hablando lo que quedó de la organización de los luteranos, de las iglesias protestantes, de las iglesias evangélicas y de las iglesias pentecostales. Están muertos y secos porque la vida ya salió de ahí. La vida ahora mismo está en el grano y ellos son recogidos en el Concilio Mundial de Iglesia para ser quemados en la gran tribulación. Dice, pero los que estamos en el grano, en el tiempo de la siega, ya estamos listos para la venida de Cristo. Ya el grano está bien maduro, está en su condición original. La palabra ha llegado a ser carne. El alfa se ha convertido en el omega y el primero y el último son los mismos. Dice, es la gran obra de una familia ahora listos para el milenio. Cristo y su novia en el huerto del milenio. Entonces, con nosotros dentro del plan de Dios, ahora vuelve nuevamente la obra maestra de la familia. De ahí viene que Dios nos vaya a sacar en el rapto, nos lleva a la cena de las bodas del Cordero y después viene ¿para qué? Para estar en el milenio, que es la luna de miel de Jesucristo con su esposa, con su Eva, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar en la luna de miel que dura 1000 años. ¿Estamos entendiendo? Ok, esa es la voluntad de Dios y nos está revelando el Espíritu Santo dónde estamos dentro de esa voluntad de Dios. Ahora, el asunto es, nosotros hemos sido llamados por Dios y estamos siendo entrenados por Dios para servicio. Fíjense que en esta manifestación de la obra maestra nos está diciendo, es otra cita del profeta, justificación abre el camino para santificación, que abre el camino para el bautismo del Espíritu Santo, que abre el camino para la persona del Espíritu Santo, la palabra hecha carne, la doble porción que pidió Eliseo y también las dos lluvias cayendo simultáneamente, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Todo nos habla de una manifestación que hoy día sabemos que es la plenitud del tercer jalón, manifestando que Jesucristo está vivo y está nuevamente trayendo su propia vida en la obra maestra de una familia. Entonces, para entender lo que Dios ha estado haciendo con nosotros, está en este esquema tan sencillo. Y es el ejemplo de un vaso. Digamos, esto es lodo. Y hay un vaso. ¿Cómo ponemos el vaso así? Con una agarraderita. Y el vaso está en el lodo. Está sucio. Justificación. Y este vaso representa un creyente. Vinimos en el mundo, estamos en pecado, estamos embarrados, concebidos en iniquidad, nuestro deseo es de continuo hacia el mal, pero ahora la gracia de Dios, la mano de Dios, me falta un dedo, viene y toma ese vaso y nos saca del lodo. Eso es justificación. ¿Ok? Entonces, ese vaso que es sacado del lodo, ahora es limpiado del lodo, eso es santificación. Entonces, cuando ahora ese vaso es lleno con el Espíritu Santo, ahora está listo para el servicio.
¿Ok? Pero ahora cuando ese vaso que está lleno es derramado, ahora está en la manifestación. ¿Estamos entendiendo? Ahora ponga su vida ahí. Este éramos nosotros antes de recibir el mensaje. Antes de recibir a Cristo llamándonos. Y decidimos aceptar a Jesucristo. Muy bien. Entonces empezamos a vivir por la palabra de Dios. Empezamos a santificarnos. No por nosotros mismos. ¿Ves? Sino que el Espíritu Santo en nosotros nos ha dado el nuevo nacimiento. Que es el ejemplo que yo traje el domingo pasado. Usted coge un cerdo y lo saca del lodo y lo trae a su casa y lo baña y le echa perfume y le pone un lacito. El cerdo está limpio, pero su naturaleza sigue siendo la de cerdo. Entonces, tan pronto ve la puerta abierta, va y ve un lodazal, se va a tirar, no le importa el lacito ni que usted lo bañó, se va a meter. Ese es alguien que se hace miembro de iglesia, dejó de beber, dejó de fumar, de robar, de adulterar, lleva una vida maravillosa, estupendo. Todo el que lo mira dice, wow, esa persona es maravillosa. Pero ¿sabe qué? Está una santificación en la carne sin el nuevo nacimiento. Tiene la misma vieja naturaleza. Con eso no entra al reino de los cielos. Recordemos que Judas Iscariote fue justificado, fue santificado, tuvo los dones y era el hijo de perdición. Pero por el Espíritu Santo te da el nuevo nacimiento. Ahora es una santificación por el nuevo nacimiento, porque tu naturaleza ha sido cambiada. Ahora es que eres un hijo o una hija de Dios. ¿Bien? Entonces, cuando todavía vemos aún dentro del mensaje los ministros tratando de forzar al pueblo a que vivan unas vidas santas todo el tiempo, no toques, no bebas, no consumas, no hagas, no. Eso es santificación en la carne. Lo que hay que predicar es, recibe el Espíritu Santo, cambia tu naturaleza y Él te va a dar una santificación en una nueva naturaleza. Porque usted con sus ojos juzgar a la iglesia está en santificación. No, mire, si no han nacido de nuevo, usted lo que tiene es un montón de muertos en la iglesia. Usted tiene que predicar el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando esta es una experiencia, cuando recibes la otra experiencia, esta es la experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, cuando recibes la experiencia de la adopción como hijo, acuérdense que en esa santificación es que estás creciendo a la estatura de un varón perfecto. Cuando Dios viene y ve que has llegado a esa estatura y las virtudes están en ti, ahora Él viene y te adopta y te pasa velo adentro. Que es donde se celebra la ceremonia de adopción, te adopta como un hijo. Ahora estás listo para el servicio. Fíjense que en la ceremonia de adopción, Dios te dice para qué te va a usar y te da los dones o la gracia de Dios para realizar aquel servicio al cual Él te está mandando. Si te va a llamar para ser pastor, Dios tiene que hablarte aquí. Dios no te va a llamar aquí para ser pastor o ministro. Dios te va a llamar aquí en la adopción. Ahora quiere decir que hay montones de gente haciéndolo aquí sin el bautismo del Espíritu Santo. Por eso hay una cita del profeta que dice, esa es la razón de ver tantos ministros explotados en los caminos. ¿Qué quiere decir explotados? Que no fueron vindicados por Dios, tarde o temprano se apartaron de la palabra, se apartaron del mensaje. Dice, porque no empezaron donde tenían que empezar. Tienen que empezar con el nuevo nacimiento y ser adoptados. Adoptado es colocado. Dios te dice para qué te está llamando dentro del cuerpo. Y luego es cuando el mismo Espíritu Santo ahora viene para manifestarte en aquello a lo cual Él te llamó. Entonces tú tienes que conocer, ya Dios nos está diciendo ahora, ¿cuál es? Nos está diciendo en esta mañana, para que conozcamos la voluntad de Dios en términos generales. Ahora tú, de una forma individual, tienes que trabajar con Dios para ver cuál es la voluntad de Dios en tu vida particular.
Si eres una mujer, si la voluntad de Dios es como ama de casa, educando, criando tus hijos en el temor de Dios, con eso tú eres salva. Pero si además de eso te va a usar para orar por los enfermos, pues te va a dar un espíritu y un don de oración. Y te va a dar para que manifiestes el don de sanidad, o el don de milagro, o el don de hablar lenguas, en aquello, pero Dios te lo va a decir. Y va a vindicar que Él te llamó. Porque a la primera iglesia, Dios vindicaba a aquellos que llevaban la palabra, los vindicaba con las señales que le seguían. Entonces usted dice, soy un hijo de Dios que estoy listo para hacer el rapto. Las señales te tienen que seguir, que son las que vindican que verdaderamente eres parte de la obra maestra, de la familia de Dios, y estás listo para cuando Él venga a reclamar a aquellos que Él redimió y nos saque de aquí. Vamos a estar en el milenio con el Cordero, después de esas maravillosas cenas de las bodas del Cordero, para pasar esa luna de miel con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Gloria a Jesucristo. Y el que nos ha puesto, que nos revela estas cosas, es el que nos está dando la fe. Porque Él es el dador y el consumador de la fe. Quiere decir que Él es el que te da la capacidad para creer esto que yo he puesto aquí. Y si te dio la capacidad, te lo está revelando y tú lo crees, Él te va a llevar a un término feliz. Porque nos ha dicho Jesucristo, tenemos un buen Padre en los cielos, el que te está mostrando estas cosas. O sea, no es que te dio el olorcito, te gusta mucho el café y te dio el olorcito del café, pero no te va a dar a probar el café. Dios no es así. O te hace unas promesas y tú estás ilusionado con las promesas y después no es para ti. No, si Dios te lo está revelando y tú sientes su vida actuando en tu vida, es que tú eres parte de este propósito de Dios y tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde rica y poderosamente, y espero que estas cortas palabras sean de beneficio para cada uno de ustedes y nos ayuden en el tiempo que estamos viviendo a mantenernos firmes en la fe. Esperemos que quizás para el próximo mes ya el gobierno nos permita nuevamente congregarnos en el templo, pero si no es así, pues seguiremos como Dios nos dé la gracia, ¿verdad? Y nos ayude para seguir compartiendo la palabra de vida con cada uno de ustedes. Hasta la próxima vez, si Dios así nos lo permite. Dios les bendiga y les guarde nuevamente.